Poder hacer y tener radio, la radio humanista, envía hasta ti la vida al 100. Claudio Pardo te lleva donde puedas crear aquello que necesitas para llevar tu vida al máximo. Iniciamos. Hola, soy Claudio Pardo y te doy la más cordial bienvenida a La Vida al 100, este programa que va todos los miércoles de 20 a 21 horas por la Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, la radio que siempre tiene ese mensaje que requieres escuchar. Y quiero comenzar el programa de hoy con una frase que puede llegar a sonar desafiante, pero voy a construir a partir de ella, voy a construir esta presentación, esta charla a partir de ella. El 95% de todo aquello que pensamos, sentimos, hacemos y obtenemos es producto de nuestros hábitos. Repito, el 95% de todo aquello que pensamos, sentimos, hacemos y obtenemos es producto de nuestros hábitos. Y la idea de hablar de hábitos surgió la semana pasada cuando en una conversación con un amigo él me manifestaba lo difícil que se le estaba haciendo construir algunos hábitos, luego del desenfoque provocado por la pandemia, por todo el año pasado, por lo que va de este año. Y entonces me comentaba las dificultades con las que se iba encontrando, ¿no? Entonces dije, creo que es un buen tema para conversar el día de hoy. Y lo primero con lo que quiero comenzar es los seres humanos, nos guste o no, nos hayamos dado cuenta o no, somos seres de hábitos. De otra manera, nuestra vida sería muy costosa en términos de la energía que necesitaríamos para vivir. Los hábitos son como atajos que vamos creando, que en realidad nuestro cerebro va creando, para que no tengamos que entrar en un proceso de reflexión ante cada decisión que tenemos que tomar. Nuestro cerebro evolucionó como un instrumento de supervivencia, no de superación personal. Por lo tanto, está orientado a todo comportamiento que ahorre energía y esfuerzo, mientras nos provee de seguridad, de comodidad, de control, de certidumbre. Y los hábitos son perfectos para esto, porque son como pilotos automáticos, se encargan de cada una de las rutinas de lo cotidiano. No tenemos que estar reflexionando, ni pensando, ni bien, sencillamente lo hacemos y punto. Los hábitos nos proporcionan seguridad, nos proporcionan, como decíamos, certidumbre, placer, comodidad. Nos han dado, o nos dan todavía, un resultado que queremos para nuestra vida. Creamos muchas de nuestras habilidades mediante los hábitos. Un coach de los primeritos, de los grandes, decía que los hábitos son como los guardianes del statu quo, de la zona de confort. Nuestros hábitos se fueron instalando en el proceso de educación de cada uno de nosotros, en el proceso de socialización. En general vienen de afuera, pero en el camino de nuestra vida también fuimos creando nuestros propios hábitos y nos quedamos con los que en un momento o fueron útiles o todavía nos siguen siendo útiles. Pero ¿qué ocurre? Somos seres humanos. No nos movemos simplemente por instinto, ¿no? Y un día decidimos cambiar el rumbo. Un día decidimos, por ejemplo, empezar a cuidar nuestra salud más de lo que lo veníamos haciendo. Un día decidimos bajar de peso o ir al gimnasio para crear más masa muscular, para pesar más, o correr un evento deportivo, o estudiar algo nuevo, o tal vez, siendo personas que nunca han tenido un acercamiento a un negocio, emprender un negocio propio. Y allí, en ese momento nos damos cuenta que muchos de nuestros hábitos no nos sirven para el nuevo propósito. Que están buenos para lo anterior, pero cuando queremos hacer un cambio, esos hábitos que nos servían empiezan a ser un obstáculo.
Y claro, en esta cultura de lo rápido nos encantaría hacer tipo un reset, ¿no? Como hacemos con la computadora o lo que sea, un borrado rápido de esos hábitos improductivos, pero no. Te tengo noticias. Los hábitos no desaparecen. No se pueden erradicar. ¿Mm? Lo cual no es nada malo. Mira, tú, yo, cualquier persona aprende a conducir un vehículo. Y se pasa años, ¿eh? Y entonces todas esas acciones que tienen que ver con la conducción se transforman en un hábito. Hay un viejo chiste que dice, entre lo que pasó entre que me tomé el café del desayuno en la mañana en mi casa y cuando me encontré sentado en el escritorio de mi trabajo no tengo la menor idea porque todo fue en automático. O sea, me subí a mi auto en automático, lo puse en marcha, empecé a conducir, todo en automático. Porque tiene que ver con hábitos. Ahora, tal vez un día decides no conducir más, un día te mueves más con taxi o con Uber o con lo que sea. Y pasan meses, tal vez años, y te vuelves a sentar en un vehículo. Y siguen estando allí. Esos hábitos, ese aprendizaje, esa habilidad, no desapareció. Por eso digo que el hecho de que no se puedan erradicar no es nada malo, sino tendríamos que estar reaprendiendo muchas cosas cada vez que por un tiempo dejamos de hacerlo. Entonces este es un primer tip, que es no intentar borrar o quitar un hábito de nuestra vida. Es muy costoso hacerlo, es muy costoso y la mayoría de las veces no va a funcionar. No digo que no funcione nunca, digo la mayoría de las veces no va a funcionar. Y cuando funcione es costosísimo en términos de atención, de tiempo, de energía, ¿no? Había un un actor de Hollywood que decía que la droga es muy fácil de dejar, y yo ya la dejé como 30 veces, ¿no? O sea, esta es la dificultad de erradicar un hábito. Ahora, fíjate lo siguiente, nuestro cerebro no distingue entre buenos y malos hábitos. Nuestro cerebro construye hábitos, ¿no? La clasificación de buenos o malos hábitos la hacemos nosotros en función de un resultado que queremos obtener. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, seguir comiendo hidratos de carbono, panes y dulces, bla, 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 como lo venía haciendo, es un mal hábito. Pero para un luchador de sumo, esa pelea japonesa donde los tipos están con un sobrepeso enorme, ese hábito es buenísimo, ¿sí? No tiene ningún problema. Entonces, no hay hábitos buenos. Aparece esa clasificación cuando definimos el resultado que queremos obtener. Los hábitos más visibles, los más notorios, son los hábitos que tienen que ver con nuestro hacer, con nuestras acciones. Porque los vemos. Por ejemplo, mirar mucho tiempo televisión, o comer en exceso, o dormir muchas horas, o fumar, o comerme las uñas. Estos son los hábitos que muchas veces queremos cambiar o erradicar. Pero hace unos minutos yo les había propuesto que para comenzar el programa de hoy, la frase como hipótesis era que el 95% de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, es resultado de hábitos. Porque hay hábitos que no se ven en la acción, pero tal vez son más importantes que los que se ven. Y como no se ven, no les prestamos mucha atención. Por ejemplo, hay personas que tienen el hábito de desconfiar de todo lo que sea nuevo o producto de un cambio. Hay otras personas que tienen el hábito de querer agradar a todos todo el tiempo, o el hábito de evitar conflictos. Hay personas que tienen el hábito de enojarse ante cualquier inconveniente. Otros de culpar a los demás si algo no funciona. Otras personas han aprendido el hábito de gritar y de agredir verbalmente ante cualquier dificultad para sacarse el tema de encima. Otros aprendieron a no correr riesgos y a jugar seguro, a jugar a no perder antes de jugar a ganar. Este es un hábito muy, muy, muy difundido y poco visible. La gente dice que juega a ganar,
pero en realidad juega a no perder. Otros tienen el hábito de estar cómodos o cómodas, o de pasar desapercibidos, de ir siempre en segundo o tercer lugar. Hay otras personas que se pasan el día como producto de sus hábitos preocupándose por pequeñeces, por querer tener todo ordenado todo el tiempo o por querer saber todo antes de dar el primer paso. Otro hábito que nos impacta a la gran mayoría es el hábito de preguntarnos siempre lo mismo. Por ejemplo, somos adictos a las preguntas que comienzan con ¿por qué? O ¿cómo? Y por lo tanto, como las preguntas tienen siempre la misma estructura, recibimos más o menos siempre la misma respuesta. Otros se enojan, se alegran, se entristecen, en general todos, por las mismas cosas a lo largo de nuestra vida. Esto significa que por nuestros hábitos somos muy predecibles. Todos en algún momento hemos escuchado, bueno, en el primer programa de este ciclo empezamos a hablar justamente del modelo de ser, hacer y tener, porque todos en algún momento hemos escuchado eso, ¿no? Y hemos escuchado también que primero hay que ser, para luego hacer y finalmente tener. Y cuando nos enfocamos en cambiar hábitos que tienen que ver con el hacer, es muy costoso mantenerlos si no tienen un soporte en un hábito del ser. Porque en el espacio del ser también hay hábitos. Hábitos que tienen que ver con la disciplina, con el compromiso, con la voluntad, con la confianza, con la autoestima. Esos hábitos del ser tienen la particularidad que impactan en todo nuestro hacer, no solamente en un área. Cuando yo tengo una disciplina instalada en mi vida, en general soy disciplinado para la mayoría de las áreas de mi vida, o cuando yo soy una persona que confío en mí en la mayoría de las áreas de mi vida. Cuando estos hábitos del ser están presentes, sostienen los cambios en los hábitos del hacer, de la acción. De lo contrario, esos hábitos no perduran. Las promesas de Año Nuevo no duran. Todos los lunes estamos empezando una dieta o un programa de gym. Todos los años diseñamos un plan para ahorrar o para comenzar con algún idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Días atrás, más que días atrás, unas cuantas semanas atrás, una amiga me contaba que había empezado un programa para adelgazar porque en pocos meses más tenía una fiesta y quería estar impecable para esa fiesta y quería poder lucir el vestido que tenía pensado comprarse para esa fiesta. Claro, después de la fiesta se acabó la motivación, se acabó el propósito y la dieta se iba a olvidar, como le ha pasado muchas veces, ¿sí? Pero este ejemplo trae un componente clave, fundamental, si queremos construir hábitos o transformar los que tenemos, que es la recompensa, el resultado. Cualquier hábito se sostiene porque nos da el resultado que queremos. De lo contrario, lo quitamos. Recuerdo en estos momentos una frase muy usada en transformación personal que es: la gente solo hace lo que le sirve. Claro, tú puedes mirar la vida y los resultados de la persona y preguntarte, ¿y esto para qué le sirve? Pero si pudieses estar en los zapatos de esa persona un ratito, te darías cuenta que le sirve. De lo contrario, lo dejaría de hacer. Por eso cuando estamos apoyando a una persona en su proceso de cambio, en lugar de decirle desde nuestra arrogancia qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal, tal vez sería más efectivo preguntarle, ¿y para qué te sirve lo que haces? ¿Qué beneficios obtienes? Tal vez la sorpresa sea grande. Cuando nos abocamos a construir un hábito para reemplazar a otro, es muy importante saber qué recompensa nos brinda el hábito que queremos reemplazar. O qué recompensa vamos a obtener creando un nuevo hábito. Puede que no estemos reemplazando ninguno, sino simplemente creando uno nuevo. Es por sus hábitos que muchas veces escuchamos a algunas personas decir:
yo soy así, no puedo cambiar. O no voy a cambiar a esta altura de mi vida. En realidad, lo que están diciendo es, no me entusiasma la recompensa que voy a obtener por cambiar. O no voy a pagar el precio de cambiar mis hábitos dado la recompensa que voy a obtener. Pero la mayoría de nosotros estamos dispuestos a crear o reemplazar hábitos si eso significa hacer realidad un sueño, un propósito, si es que tenemos fe en que eso es posible. Y aquí aparece la importancia del resultado, la importancia del propósito, la importancia de lo que muchas veces los coaches llamamos un sueño, o sea, la recompensa. Si realmente esa recompensa, ese sueño, te inspira, te entusiasma, te enamora, te apasiona, entonces vas a pagar el precio de crear nuevos hábitos. De lo contrario, no lo vas a hacer, no lo vamos a hacer. Dice una vieja frase, si hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Esto significa que no es solamente un anhelo, una imagen, sino que no solamente es lo que yo quiero, además tengo fe en que lo puedo conseguir, tengo confianza en mí, creo que ese futuro está disponible. Los sueños son tan importantes en nuestra vida que creo que tenemos que crear el hábito de soñar más y de mantener esos sueños vivos, apasionantes, inspiradores. Uno de los impactos más importantes de la pandemia en nuestros estados de ánimo fue que en pocas semanas el futuro de cada uno de nosotros se transformó en algo totalmente incierto. Todo comenzó a ser de un día para otro, o de una semana para la otra, como mucho. Abrimos, cerramos, salimos, nos quedamos, emprendemos, no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Un día a día cargado de incertidumbre, con un futuro confuso y difícil de imaginar claramente. ¿Sabes qué? Los seres humanos no podemos vivir sin imaginar hacia dónde va nuestra vida. Por lo menos imaginar hacia dónde va nuestra vida. No podemos vivir sin sueños. Y inclusive sin ilusiones, como decíamos, aunque no confíes plenamente en que lo puedes construir, por lo menos la ilusión de decir, tal vez hoy no, pero mañana sí, o tal vez esta semana no, pero la semana que viene sí, empiezo a ver una puerta, un camino. Aunque el presente sea duro e incierto, para continuar con nuestra vida, necesitamos creer que lo que viene va a ser más tarde o más temprano mejor. Viktor Frankl fue un psicólogo, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Y él pasó del 42 al 45 en campos de concentración de Alemania. Y él decía que la gente se moría cuando perdía el sentido del propósito. Mientras mantenían la ilusión de poder salir, de poder volver a su vida, de ver a sus seres queridos, soportaban cualquier penuria. Pero en el momento en que perdían esa confianza, esa fe, esa visión de futuro, se dejaban morir porque ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir? Lo mismo pasa o lo mismo observo cuando hago coaching en empresas o en organizaciones, ¿no? Hay personas que yo las veo y desde mi propio punto de vista cuentan con todos los recursos, con todos los conocimientos, con todo lo que tienen que tener para seguir escalando, para seguir alcanzando posiciones de liderazgo dentro de la organización. Pero algo ocurrió en el día a día, algo ocurrió en su trabajo y perdieron la ilusión, perdieron la fe, perdieron la confianza en sí mismas o en sí mismos. Y entonces, hasta ahí llegan. No continúan su camino de ascenso, no continúan su camino de crecimiento dentro de la empresa. Y no porque no lo quieran, porque si me dicen, mira Claudio, yo no lo quiero, no estoy dispuesto a o dispuesta a
pasar más tiempo aquí que con mi familia, perfecto, es una elección y está muy bien y es totalmente respetable. Pero los escucho decirme que sí, que quieren seguir, pero su emoción, su cuerpo y por supuesto sus acciones me dicen que no. Y no les falta conocimientos, porque esto es lo paradójico. El conocimiento de cada uno nos va llevando hasta un determinado lugar. A partir de ese lugar, si queremos seguir, ya no es cuestión de conocimientos, es cuestión de formas de ser, es cuestión de actitud. Han perdido la actitud para poder hacerse cargo de posiciones de liderazgo. Han perdido la ambición, han perdido la confianza, han perdido la fe en el futuro que pueden construir. Y esto pasa todo el tiempo en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer para entonces construir hábitos desde el ser que puedan sostener los hábitos del hacer, las acciones nuevas que queremos emprender? ¿Qué caminos se pueden hacer más complicados o más fáciles de seguir? Uno de ellos es lo siguiente: las posibilidades de éxito se incrementan notablemente cuando emprendemos este tipo de caminos acompañados de personas que tal vez están en la misma o nos pueden apoyar, que tal vez enfrentan los mismos desafíos o nos pueden apoyar a enfrentar esos desafíos. O sea, solos las posibilidades de fracaso son enormes, enormes. Ahora, aquí también se nos mete un hábito en el medio. Muchos tenemos el hábito de hacer las cosas solitas o solitos. El hábito de no pedir apoyo. Inclusive el hábito de no aceptar la ayuda que nos ofrecen. El hábito de pensar que nadie lo va a hacer mejor que yo. Desde este lugar, salir solo desde ahí, salir sola desde ahí, es muy difícil. Entonces, busca apoyo, busca a alguien con quien puedas conversar de estas cosas y no te aconseje, simplemente te diga, ok, ¿y yo qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ser útil? ¿Cómo puedo apoyarte en este camino que estás emprendiendo? Porque recuerda siempre que los consejos solo le sirvieron o le sirven al que da el consejo. No sabemos si el que escucha el consejo le sirve, porque ese consejo que yo le puedo dar a alguien viene de mi manera de ver la realidad, viene de mi manera de entender y viene de lo que yo quiero obtener, que tal vez es muy diferente a lo que quiere obtener el otro, a la manera en que ve la realidad el otro. ¿Sí? Entonces, no busques a personas que te aconsejen, busca a personas que te inspiren y que te apoyen. Eso es uno de los puntos más importantes. La otra es práctica, 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 práctica. No se cambian hábitos leyendo un libro. No se cambian hábitos mirando, no sé, la película de Tony Robbins en Netflix. Eso te puede inspirar, pero no va a crear un efecto contundente en tu vida. Ponte a practicar. Recuerda que el error siempre es parte del proceso del aprendizaje. Mira, hay hábitos tan tontos que no tienen mucha importancia en nuestra vida y nos cuesta erradicar. Imagínate aquellos que sí crean un impacto. Por ejemplo, te desafío a que durante 7 días o 10 días cuando tomes tu cepillo de dientes con la mano con la que habitualmente no lo haces. Si usas la derecha, usa la izquierda. Y si usas la izquierda, usa la derecha. ¿Es un hábito que va a crear es un cambio que va a crear algo trascendente en tu vida? No, es para que nos demos cuenta que algo tan intrascendente nos cuesta cambiarlo, porque en el día 5 o 6, ¡pum!, lo tomas con la mano con la que habitualmente lo haces. Entonces, cosas cotidianas nos cuesta cambiar. ¿Te imaginas aquellos hábitos que tienen una importancia mayor? También te invito a que hagas lo siguiente. Mira, tómate unos minutos en silencio, en tranquilidad. Toma tal vez lápiz, papel, no sé, tu computadora, lo que quieras para escribir. Y
Escribe qué hábitos hoy en día están frenando tu progreso. ¿Cuáles son aquellos hábitos que tú reconoces que hoy en día están frenando tu progreso? Y también al ladito escribe qué recompensas obtienes de ellos. También haz una lista con qué hábitos tú consideras hábitos del ser que requieres crear. Y también hábitos del hacer. ¿Qué hábitos del hacer requieres crear? Pero recuerda, antes de ponerte a pensar qué hábitos te están frenando o qué hábitos quieres crear, tienes que tener en claro el resultado que quieres obtener. De lo contrario, cualquier hábito es bueno. Entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Para dónde va tu vida? ¿Qué es lo que quieres crear desde hoy y para adelante? Es que ya lo intenté crear hace 10 años, no importa. No permitas que el pasado determine tu futuro. Aunque hayas tenido una historia en los últimos años de equivocación, ¿qué es lo que hoy en día te inspira? ¿Qué futuro te inspira a ti? Y en función de eso que has decidido, entonces ahí sí, fíjate cuáles son los hábitos que te frenan, cuáles son los que requieres crear. ¿Fue quedando claro la intención de la frase inicial de que el 95% de nuestra vida está determinada por hábitos? Hábitos de sentir más o menos lo mismo, hábitos de hacer lo mismo, hábitos del ser que son muy parecidos y por lo tanto tenemos lo mismo, ¿sí? Tengo una pregunta de Carolina. Carolina es de la Ciudad de México. Gracias por tus palabras. Ella me dice lo siguiente. Quiere un ejemplo práctico. Carolina me pide un ejemplo práctico porque le quedó claro todo lo que yo dije, pero el tema del sueño y del propósito, fundamentalmente lo que me dice aquí que estoy leyendo es ¿qué pasa cuando desaparece el beneficio que el hábito, mejor dicho, el beneficio que me permitía mantener el hábito? Si me permites, Carolina, quiero darte un ejemplo personal, no porque yo sea un ejemplo de nada, simplemente porque lo tengo más a mano, es una historia como cualquier otra. Hace muchos años, como 6 años o algo por el estilo, yo decidí correr el maratón de la Ciudad de México. O mejor dicho, correr maratón, punto. Ciudad de México, donde sea, correr un maratón. Era algo que tenía pendiente en mi vida. Lo quería hacer. No estaba motivado ni por mejorar mi salud, ni por bajar de peso, no. Yo solo quería correr un maratón. Quería pasar por el arco ese de los 42 kilómetros, 195 metros. Y entonces empecé a entrenarme. No lo hice solo, lo hice con mi esposa, ¿sí? Que cada uno entrenaba como podía porque obviamente son cuerpos diferentes, son entrenamientos diferentes. Pero en general intentábamos coincidir en los tiempos. Creo que me llevó aproximadamente 2 años o 1 año y medio desde que arranqué con 2,5 kilómetros hasta llegar a mi primer maratón en la Ciudad de México. Y recuerdo que hice muchas cosas, muchas bien, muchas mal, ¿sí? Pero había creado una perseverancia, una disciplina, un compromiso que me permitía sostener todo el hacer que conlleva entrenar para un maratón. Por ejemplo, recuerdo una vez estar corriendo, según mi calendario decía que tenía que correr, o según mi plan de ejercicios decía que tenía que correr como 30 kilómetros y estaba en Playa del Carmen en julio. O sea, el calor que hacía, dije, bueno, ok, son 30 kilómetros, me tendré que levantar muy temprano para no tener que enfrentarme al sol de las 11 de la mañana, pero bueno, ahí estuvieron los 30 kilómetros. O a veces mi trabajo, ¿no? O sea, el domingo que viene tengo una carrera de un medio maratón. Y es importante que lo haga, pero a las 11 de la mañana tengo que estar dando un curso. Ok, perfecto. A las 7 empezaba mi medio maratón y llegaba con lo justo y me daba una ducha y me cambiaba y a las 11 estaba dando ese curso. O sea, muchas cosas, ¿no? De salir con frío,
con calor, con trabajo, pero no importaba porque el sueño, el propósito, el objetivo estaba cada vez más cerca. Como en esa época yo viajaba para trabajar, me acuerdo de haber, por ejemplo, corría en los viveros de Ciudad de México, así como corría por las playas de Veracruz, así como corría por Playa del Carmen, así, o sea, donde sea, en San Luis Potosí, donde sea. En mi maleta siempre había un lugar para mis zapatillas, mi ropa de running y donde sea yo estaba preparado. ¿Qué pasó? Llegó el momento, corrí el maratón. Fue durísimo, me acuerdo del primero, pero lo disfruté enormemente, enormemente. ¿Sí? Y siempre te recomiendan las personas más experimentadas es, ok, si es tu primer maratón, ni se te ocurra volver a correr una carrera a la semana, descansa. Pero ¿sabes qué ocurrió? Yo ya había cumplido mi sueño, ya había corrido el maratón. Y corrí el segundo, ya no de la misma manera, ni siquiera con el mismo entrenamiento, nada. Mi sueño estaba cumplido. Me costó mucho volver a correr por viveros, me costó mucho levantarme temprano, bien tempranito para aprovechar las horas de la mañana. Ya no era lo mismo. Ya ese sueño estaba cumplido y tenía que construirme otro. Entonces, de esto se trata. Si queremos seguir avanzando, o no, a lo mejor no. Pero, por ejemplo, yo dejé durante unos años de correr y hoy en día tengo muchas ganas de regresar a eso. Y probablemente más tarde o más temprano, en estas próximas semanas, comience otra vez desde cero, pero ya con todo el conocimiento y la experiencia acumulada de cómo es esto, ¿no? En el camino, mira, me acuerdo haber corrido una carrera por bosque de Tlalpan. Ya ni me acuerdo, pero estaba disfrazado. No sé por qué, pero estaba disfrazado. Estaba disfrazado de diablito. La cuestión es que la máscara me ahogaba. No podía correr. Todos los errores habidos y por haber. Comer mucho antes de. O sea, todos los errores habidos y por haber. Con todo el aprendizaje que ello lleva. Pero en el fondo lo que quiero manifestarte es cumplir sueño. Y se acabó. Y ya está. Y palomita. Y vamos por otro. Y de eso se trata, ¿no? De que los hábitos, las acciones, la perseverancia, aparece cuando hay algo que te apasiona. Por eso los hábitos están instalados en nuestra vida, porque algún beneficio estamos obteniendo. Oye, pero a mí me cuesta mucho levantarme a la mañana, me cuesta mucho crear el hábito de madrugar. Algo estás obteniendo. Te encanta y estar ahí remoloneando en la cama y los últimos minutitos, ¿no? O ¿sabes qué? Hay mucha gente que es adicta a la adrenalina. Le fascina terminar todo cuando falta un minuto para el estallido final. Y entonces me dicen, Claudio, ¿cómo puedo hacer para dejar de postergar? Digo, a ver. Tú postergas, pero luego lo obtienes. Cuando te falta un minutito lo obtienes. Ah, sí. O sea, no es que postergas y no lo haces. No. Yo postergo y finalmente cuando me queda... Ah, te encanta desafiarte. Te encanta la adrenalina. Te encanta encontrar un poquito de pasión en cosas que son muy rutinarias. A lo mejor tendrías que buscar adrenalina por otro lado. Entonces, ¿quién sabe cuál es el beneficio que obtiene de sus hábitos? La persona que tiene los hábitos. Los demás podemos preguntar, podemos sugerir, podemos indagar, pero no tenemos la capacidad o no tenemos la potestad de poder leer lo que los demás están haciendo. Y así pasa con todos. Fíjate, cuando estés buscando un hábito que quieres sacar de tu vida, lo primero que yo te sugiero que hagas es, ¿y qué estoy obteniendo de esto? ¿Qué es lo que me da? A lo mejor te quita muchas cosas, sí, pero te da muchas otras. En momentos como los que hemos atravesado el año pasado, inclusive este año, momentos de
muchas emociones difíciles de manejar, muchas emociones complicadas, ¿sí? Muchas emociones que nos meten para adentro, emociones displacenteras. La manera que tenemos los seres humanos de manejar esos estados es equilibrando. O sea, cuando tienes un tiempo determinado metido o metida dentro de una emoción displacentera, hacemos algo, una de las cosas que hacemos es hacer algo que nos genere placer. Por ejemplo, comer, ¿no? Y comer cosas como cosas ricas, cosas dulces, como chocolate. Bueno, a mí me gusta la pizza, por ejemplo, ¿no? El comer, o el comer chocolate, o el comer pan dulce, o el comer golosinas, cuando es un hábito, es una manera de equilibrar el displacer en otras áreas de tu vida. Entonces, cuando te das cuenta, hay un avance. Después probablemente también haya adicciones físicas, ¿no? A determinadas sustancias, como el tabaco, la droga. Ok, perfecto. Eso ya excede el alcance de esto que estamos hablando. Eso ya requiere otro tipo de atención. Pero cuando tú lo puedes ver, cuando tú dices, a ver, esto claramente no me está funcionando, pero algo estoy sacando, hay un beneficio aquí. Cuando tú puedes ver ese beneficio, se abre la puerta para que obtengas ese beneficio de otra manera, por otro camino. Y entonces te permite transformar ese hábito o construir un hábito nuevo que también te dé ese beneficio, pero que tal vez te lleve a otras instancias de tu vida. No es un tema que se agote aquí. El tema de los hábitos es permanente porque es tan permanente como la vida. Es tan permanente como la vida. Los mamíferos también tienen hábitos, son más vinculados a su instinto. Pero, por ejemplo, a mí me gustan los gatos y tengo un gato, ¿no? O sea, cámbiale de lugar la comida a un gato. No le va a gustar nada. Quiere encontrar la comida siempre en el mismo lugar o su bañito siempre en el mismo lugar. A mí se me ocurrió cambiarle las piedritas de su baño y no hubo manera. O sea, no, vuelve a ponerme las piedritas originales. No quiero estas, porque ya estoy acostumbrado a las otras. ¿No? Todos somos seres de hábitos. Lo importante es poder tener la claridad para observarlos, para reflexionar sobre ellos y para ir construyendo aquellos que te sirven en función de la vida que quieres vivir. Y se nos fue el programa del día de hoy. Así termina el programa número 5 de La Vida al 100. Gracias por estar allí presente, gracias por tu escucha. Nos vamos a volver a ver dentro de una semana. Recuerda, todos los miércoles de 20 a 21 horas, hora del centro de México, por la Ser, Hacer y Tener Radio. La radio humanista, la radio que siempre tiene ese mensaje que requieres escuchar. Soy Claudio Pardo, te agradezco tu presencia. Me puedes encontrar en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram, en @claudiopardo.ok. @claudiopardo.ok. Que tengas una excelente semana. ¡Chao! Esto fue La Vida al 100. Escucha a Claudio Pardo la próxima semana aquí en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista.